Hola jóvenes, en esta ocasión les comparto la conclusión del término. El término recuerden que es esta otra forma de decirle a la idea. Y esta va a ser una actividad breve. En esta semana les voy a dejar tres actividades, lunes, martes y miércoles. Esta es una actividad breve, es conclusiva con el tema 1.4 del término y vamos profundizando. ¿Qué les voy a solicitar para esta actividad? Les voy a solicitar que realicen un cuadro sinóptico con los conceptos que aquí están. Les voy a pedir que pues retomen la definición de unívoco, equívoco, análogo, categoremático y sin categoremático. Aquí vayan ustedes poniendo, eh, incluso les pongo las llaves, tal cual es el orden sugerido. El término, por su significado, puede ser unívoco, equívoco o análogo, o por su función categoremático y sin categoremático. Antes de ir, o sea, esta es la organización que les pido en su cuadro sinóptico, eso es lo que vamos a ver en esta ocasión. Es un tema algo breve, retomamos lo que ya habíamos visto en la primera parte de la idea. Una idea es la representación mental de un objeto sin afirmar o negar nada de él. Por ejemplo, lo habíamos visto, la manzana, la familia, el árbol, el león. Son ideas que no afirman ni niegan nada. Cuando una idea se vuelve oral o escrita, es cuando va a recibir el nombre de término. Porque recuerden que la idea así solita es mental. La idea cuando está en la mente, valga la redundancia, recibe el nombre de idea. Pero cuando esa idea pasa de lo mental a volverse hablada o escrita, se convierte en un término, concepto o palabra. Son sinónimos, pero hace referencia a eso, a la palabra que define a la idea. Bueno, sí, el término es la palabra, el término o el concepto que encapsula la idea que tenemos mentalmente. Y ahora vamos a ver el término por su función. Aquí cabe aclarar, o sea, estamos haciendo una definición. En la clase previa vimos los tipos de ideas. Esos tipos de ideas son por su extensión, porque decíamos, una idea puede ser universal cuando abarca todo lo que puede abarcar esa idea. Puede ser singular si abarca un solo caso, particular si abarca algunos casos, o colectiva si abarca una totalidad o una parte de la totalidad sin mencionar a todos. Esos son la extensión de la idea. Vamos a ver ahora por su función. Cuando las ideas se vuelven términos, van a tener una función. Es decir, los términos, ya como palabras escritas o orales, van a tener una definición por su significado o por su función. Si se están revolviendo, me regreso un poco. Es decir, ya vimos en la clase pasada una clasificación de ideas por su cantidad. Desde lo mayor, que es una universal, hasta lo singular, que es un solo caso. En esta ocasión vamos a ver otra clasificación de ideas, pero por la utilidad que le damos. Es decir, el término, cuando se vuelve ya una palabra, que puede ser escrita o puede ser expresada de manera oral, la vamos a clasificar por su significado o por su función. Número uno, por su significado. Cuando hablamos de su significado, es decir, las palabras pueden tener un significado, pueden tener dos significados o pueden tener muchos significados. Eso es a lo que se hace referencia cuando dice unívoco, análogo, equívocos. Porque, por ejemplo, unívoco viene de uni, piensen ustedes ahí en la palabra, unívoco, hace solamente, evoca una sola cosa. Unívoco es una palabra o un término que tiene un único significado, nada más. Análogo, que puede tener dos significados o uno muy parecido a otro. Y tres, equívocos, que puede tener muchos significados una palabra. Y por eso es equívoco, porque nos puede hacer equivocar, porque una palabra puede tener múltiples significados contrarios o nada parecidos entre sí y nos hace que podamos cometer errores. Esa es la clasificación de ideas, llámense términos cuando son orales o escritos, por su significado. Unívocos, un solo significado. Dos, análogos, con un significado muy parecido a otro. Podríamos decir que dos.
aunque uno muy parecido al otro. Tres, equívocos que tienen muchos significados y nos pueden hacer que nos equivoquemos. Esa es la primera clasificación por su significado. Ahora por su función. Todas estas palabras unívocas, análogas y equívocas son por su significado. Vamos por la segunda, que es por su función. Su función pueden ser categoremáticas y sin categoremáticas. Y dicen, eso suena extrañísimo, ¿no? Como que categoremático y sin categoremático. Incluso suena complicado pronunciarlo la primera vez que lo decimos. Categoremático, categoría, hace referencia a que puede... Son palabras, o sea, tampoco se compliquen mucho. La palabra categoremático hace referencia a cualquier palabra que sea un término, a cualquiera que pueda hacer referencia a un objeto. Una manzana es un término categoremático. Manzana, árbol, león son ideas categoremáticas, son todas, que se diferencian de los incategoremáticos o sin categoría, porque los incategoremáticos son los nexos lógicos, es decir, las uniones entre palabras. Las palabras categoremáticas son todas las palabras que tienen un significado. Y los incategoremáticos son los nexos lógicos entre los categoremáticos. Aquí lo profundizo más con ustedes. Eh, Ahorita regreso a darles una definición más amplia de cada uno, pero las palabras categoremáticas son, por ejemplo, sustantivos, adjetivos, verbos, como árbol, manzana, libro, smartphone. Los incategoremáticos son las uniones entre esas palabras llamadas categoremáticas, que son, por ejemplo, la letra I, la letra O, no, todos, son uniones, son nexos lógicos. Si se dan cuenta, cuando hablamos de categoremático, hablamos de palabras que tienen un significado, una, una categoría en el mundo real. Sin categoremático, sin categoría, simplemente son uniones. No tienen significado si no es uniendo dos palabras, como la letra I, la letra O. Por ejemplo, gatos y perros. Gato es una palabra categoremática, y es una palabra sin categoremática, perros es una palabra categoremática. Ahí tenemos la diferencia entre categoremáticos y sin categoremáticos. Regresemos, porque me salté los ejemplos de los unívocos, equívocos y análogos. Una palabra o un término puede ser unívoca cuando tiene un solo sentido, un solo significado, como les decía, hidrógeno. Hidrógeno solamente hace referencia a un solo elemento de la tabla periódica llamado hidrógeno. No hay otra palabra que le podemos dar a hidrógeno. Yo les pregunto, ¿hay algún otro significado que le puedan encontrar a la palabra hidrógeno? Me parece que no. Luego tenemos los equívocos. Un equívoco son las palabras que tienen significados completa y absolutamente diferentes. Por ejemplo, el banco, que puede hacer referencia a un banco de sentarse, donde uno se sienta, un banco para sentarse, o el banco de dinero, donde uno va y guarda dinero o pide prestado dinero y te dan una tarjeta de crédito, de débito, etc. Se dan cuenta que la palabra banco puede tener significados completamente distintos. Y también tenemos análogos, que son significados parecidos. Por ejemplo, naranja. Naranja, viene la duda, ¿no? ¿Es un color o una fruta? Es extraño, ¿no? O sea, ¿qué fue primero, el color o la fruta? Pero hacen referencia uno al otro, porque cuando tú dices naranja y conoces las naranjas, la fruta llamada naranja, sabes a qué hace referencia el color naranja por las naranjas. O todo lo que es de color naranja, sabes que pues es del mismo color que la fruta que llamamos naranja. Pregunta, ¿no? ¿Qué fue primero, la naranja fruta o la naranja color? Se dan cuenta que es un significado análogo, o sea, muy parecido, o incluso pues una aplicación del término a algo muy parecido. Y pues ya les ponía también los ejemplos de los otros dos categoremáticos, que son todo lo que tiene significado, y sin categoremático, que no tienen significado, sino es uniendo dos palabras con significado o dos palabras categoremáticas. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Suena, espero que no se hayan revuelto, pero aquí está la clasificación. Por su significado, unívoco de un solo significado, análogo de dos significados o muy parecido, de tres que tienen múltiples significados que pueden ser totalmente opuestos o que no tienen nada de parecido. Luego, por su función, categoremáticos, que son todo aquello que tiene una categoría, un significado.
Sin categoremáticos, aquello que no tiene un significado, una esencia, más que uniendo dos categoremáticos. Y les dejo una actividad que es identificar los tipos de términos por su significado y su función de esta canción Ella baila sola. Por ejemplo, compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta pa' mí, bella ella, sabe que está buena, que todos andan mirándola como baila. Esa canción, que fue un hitazo ya viejo, ya es viejo, eh, piensen ustedes, ¿cuáles son palabras unívocas que solo tienen un significado? ¿Cuáles son equívocas que pueden tener varios significados? Análogas. Por ejemplo, les ayudo un poco. Compa, compa, ¿qué se imaginan? ¿Cuántos significados puede tener la palabra compa? Bueno, de entrada, compa es una palabra categoremática porque tiene un significado. Ya. ¿Cuáles son los incategoremáticos aquí? La, me, mi, esa. Se dan cuenta que esas son, que, son uniones entre palabras o son uniones o que le dan significado a otras palabras, pero por sí solas no tienen significado. Le, le, la, mi, le, la, mi, le, la, me, mi. Le, o también podría ser, esa no, porque esa sí hace referencia a ella, ¿no? Eh, que, esas son sin categoremáticas. Todas las demás, compa, parece, morra, anda, bailando, sola, gusta, bella, ella, sabe, está, buena, todos andan mirándola, baila. Esas son categoremáticas. Incluso ahí podemos extraer más sin categoremáticas. ¿Cómo? Es sin categoremática porque une que, me, que, la, le. Esas son sin categoremáticas. Ya les ayudé bastante. Piensen ustedes, ¿cuáles son de estas unívocas con un solo significado? ¿Habrá alguna? Por ejemplo, baila. ¿Baila tiene un solo significado o tiene varios significados? Apóyense de un diccionario. Si ustedes buscan en Google, busquen si una palabra tiene varios significados. Si no tiene varios significados, pues es unívoca. Casi siempre las palabras unívocas son aquellas que son eh, empleadas a lo mejor desde una cuestión nueva o particularmente no son usadas tan continuamente. O sea, son palabras que ocupamos muy pocas veces. Por ejemplo, yo les diría, la que sí puede ser equívoca es parece, ¿no? Porque parece puede ser alguien que se parece o cuando le dices que no le parece, ¿no? No está de acuerdo. ¿Se dan cuenta cómo esa palabra parece es equívoca? Porque me puedo equivocar. Es que no le parece. Si yo les digo es que no le parece, ¿a qué me refiero? ¿Que no está de acuerdo o que no se parece? O que no es parecido, que no es similar. ¿Se dan cuenta que se equivoca porque podemos equivocarnos? Les dejo de tarea eso. Eso sería todo por esta ocasión. Es una actividad breve. Mañana les vuelvo a dejar actividades y el miércoles también. Esta fue una actividad breve. Miércoles, martes y miércoles voy a estar dejándoles actividades. El viernes comentamos cualquier duda que tengan. Yo les recomendaría que sí asistan a las asesorías. No son obligatorias en el sentido de que a lo mejor ustedes tienen alguna otra actividad o sus papás les dicen que lleguen a casa. Pero miren, voy a empezar a pasar lista y si alguno, por lo menos todos los que fueron tuvieron participación en las asesorías pasadas. Es una calificación extra. Ya por lo menos tengo el registro por si la orientadora me preguntara o los papás de algunos de ustedes le preguntara a la orientadora quién fue y quién no fue. Está registrado, ¿no? Eh, las participaciones tienen valor extra y es para resolver dudas. Ahorita, o sea, esto junto con el siguiente tema que es el juicio y el siguiente tema que es el argumento es donde se pone complicado. Yo les recomendaría que asistan a las asesorías, no es obligatoria, pero les recomendaría muchísimo que se asistan. Otra cosa, las asesorías son en la biblioteca y hubo un error. El otro maestro
Normalmente las hace en el salón, ahí pudo haber habido una confusión, no, el profesor Braulio las hace en la biblioteca, el maestro Osvaldo Morín las hace en el salón de clases. Por si hubo una confusión, no, díganle, bueno, ahí si la maestra, la orientadora pregunta, no, el profe Braulio las hace en la biblioteca. El maestro Morín es el que parece que da asesorías en el salón de clase. Pero bueno, chavos, cualquier duda o comentario permanezco atento a ustedes. Y pues, ya saben, pueden mandar mensaje por el correo o me pueden buscar en la escuela. Quedo atento a ustedes. Hasta pronto.